Hola, hoy vamos a dar inicio a la unidad número 4, régimen tributario, y en ella vamos a desarrollar tres grandes ejes: los recursos del Estado, el régimen tributario propiamente dicho y el régimen presupuestario. El desarrollo de esta unidad le servirá de base o de presupuesto para futuras materias de la carrera, en segundo año economía del sector público y en tercer año administración tributaria, además de que lógicamente será de gran ayuda para su futuro desempeño profesional. Comencemos por identificar qué entendemos por recursos. Diremos en líneas generales que los recursos del Estado son todas aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado para cumplir sus fines y que en tal carácter ingresa a la tesorería. Podríamos decir en ese sentido que el concepto de recurso implica esa potencialidad de incorporar riqueza o bienes al patrimonio del Estado a través de distintos medios. Podemos identificar algunas clasificaciones de recursos, de la cual tomaremos tres tipos o tres especies o clases de clasificación. La primera es una clasificación de tipo económica, que distingue entre si los recursos son ordinarios o extraordinarios. Tiene que ver con la periodicidad o la continuidad en lo que ingresan esos recursos al Estado. Van a ser recursos de tipo ordinario, aquellos que ingresan en forma regular y continua a las arcas del Estado, como pueden ser los impuestos que se recaudan periódicamente. En cambio, serán recursos extraordinarios aquellos que ingresan de manera excepcional u ocasional a la tesorería del Estado. Podremos citar como un ejemplo algún crédito o préstamo que tome el Estado a nivel internacional o local. Otra clasificación, diremos que los recursos pueden ser efectivos o no efectivos. Efectivos son aquellos que importan un ingreso de dinero para el Estado sin que se produzca una salida patrimonial equivalente. Es decir, que no hay una transferencia correlativa de bienes patrimoniales. El ejemplo típico o clásico son los impuestos, los cuales el Estado recibe, pero no hay una contraprestación directa que se esté realizando. En cambio, recursos no efectivos son aquellas entradas de dinero en las cuales son compensadas con una salida patrimonial por parte del Estado. El ejemplo que podríamos identificar en estos casos son cuando el Estado procede a vender o a transferir un bien de su propiedad. Una tercera clasificación de los recursos, pero ya mirados desde los rubros de las identificaciones de la clasificación que se puede hacer dentro de los recursos, es la que identifica entre recursos corrientes, o sea, los que ingresan de manera regular al Estado y de manera continua. En estos casos podemos identificar a los recursos tributarios y también algunos recursos no tributarios, como pueden ser las rentas, las tarifas o los cánones que cobra el Estado por la prestación de un servicio, con la concesión de bienes. Los recursos de capital, que son aquellos identificados como los producidos por la venta o el uso de determinados créditos. Y finalmente los recursos de financiamiento del Estado, que están vinculados a distintas operaciones de crédito que realiza el Estado que le producen determinados ingresos. La actividad financiera del Estado, que implica cómo obtiene los recursos para hacer frente a los gastos que le repara la satisfacción del bienestar general, están reconocidos en varios artículos de nuestra Constitución Nacional, pero comienza a delimitarse esta actividad financiera a través del artículo 4 de la Constitución, que es el referido a la formación del Tesoro Nacional, es decir, el que establece cómo se va a conformar el conjunto de recursos, de cómo va a estar integrado el conjunto de recursos que va a tener el Estado Nacional. Esta norma es de carácter histórico, es una norma que estaba en la primera Constitución de 1853 y es por eso que debe leerse reconociendo su valor histórico, pero haciendo las adecuaciones necesarias a la actualidad. Podemos ver en este artículo número 4, que les recomiendo que lean con detenimiento, que existen 5
tipos de recursos que previó el constituyente de 1853, de los cuales podríamos agrupar en 4, porque existe alguna repetición en cuanto a los derechos de importación y las contribuciones que podrían identificarse como recursos de tipo tributario. Pero para el constituyente de 1853 los recursos del Estado eran los propios del régimen tributario, la venta y locación de bienes, o sea, la utilización de los bienes de dominio público, la renta del servicio de correos y las operaciones de crédito. Esas eran las 4 tipos de recursos que podía tener el Estado en aquel momento. Una norma similar, pero mucho más detallista, podríamos decirlo así, es el artículo 67 de nuestra Constitución de la provincia, que establece también cómo se forma el tesoro provincial, en este caso, estableciendo distintas actividades que puede realizar el Estado y que le van a proveer recursos. Para destacar que en este artículo 67 ya se habla de la actividad económica del Estado, o sea, la participación del Estado en la economía, y también se habla de la participación que le corresponde a las provincias en los impuestos nacionales, lo que después vamos a conocer como coparticipación federal. Actualizando ese artículo 4 de la Constitución y vinculándolo con los demás artículos de la Constitución referidos a los recursos del Estado, podemos delimitar este pequeño cuadro en el cual podemos ver cuáles son los distintos tipos de recursos que tiene el Estado nacional. Bueno, en primer lugar, eso que decíamos como renta y locación de bienes del Estado, podríamos hacer referencia a lo que se conoce como bienes patrimoniales, la regulación que hace el Estado del uso de los bienes tanto de dominio público o de dominio privado del Estado. En segundo lugar, la actividad del Estado como empresaria, es decir, la actividad del Estado como prestador de bienes y servicios públicos o interviniendo directamente en la actividad de tipo comercial, ya sea a través de empresas de servicios públicos como puede ser YPF o empresas comerciales o industriales como podría llegar a ser Austral o alguna otra empresa del Estado. En tercer lugar, las operaciones de crédito público, es decir, cuando el Estado interviene en el mercado financiero solicitando mediante distintos instrumentos el crédito a través de a acreedores internos o acreedores externos. Luego podemos encontrar los tributos o contribuciones, ya lo vamos a ver con más detalle, pero básicamente podríamos decir que son las participaciones o las contraprestaciones que se solicitan a los particulares por parte del Estado en su ejercicio de un poder de imperio en el poder tributario. Y en último lugar podemos mencionar a las sanciones, o sea, lo que serían las multas que persigue el Estado, que obtiene el Estado por el incumplimiento de determinadas obligaciones, que es también un recurso propio del Estado, y finalmente el derivado de la emisión monetaria que realiza el Estado Nacional. En cuanto a los bienes patrimoniales que posee el Estado, podemos distinguir lo que conocemos como bienes de dominio público o bienes de dominio privado. Ambos están regulados actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 235 en adelante, y podemos identificar a los bienes de dominio público como por ejemplo los ríos, los mares, las islas, el espacio aéreo, las calles, las plazas, los caminos, los documentos del Estado, las ruinas y yacimientos arqueológicos o paleontológicos. Todos ellos son bienes que pertenecen al dominio público del Estado y que han sido creados como tales por las leyes, son de propiedad del Estado y permiten el uso y goce por parte de las personas, de los privados, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Tienen determinadas características especiales que los hacen estar fuera del comercio, o sea, fuera de la posibilidad de que sean comerciables esos bienes, como pueden ser, por ejemplo, que son inalienables, que no pueden ser vendidos, son imprescriptibles, es decir, que el Estado no pierde el dominio de esos bienes por el no uso o no ocupación, no son sujetos a embargo y están protegidos por un principio de autotutela administrativa en el cual el Estado puede realizar actividades determinadas para tratar de recuperar el uso y goce de ese bien. Por otro lado, encontramos los bienes de dominio privado,
del Estado nacional, provincial o municipal, que están regulados en el artículo 36 del Código Civil y Comercial, que son, podríamos identificar como aquellos bienes que no tienen dueño, porque fallece su propietario y no dejó ningún heredero, esos pasan a integrar los bienes de dominio privado, los bienes que adquiere el Estado nacional, o provincial o municipal, para el desempeño de sus actividades, las minas de oro, de plata, de cobre, todos esos son bienes que pertenecen al dominio privado del Estado. Quiere decir que están dentro del comercio, que pueden ser utilizados como tal, y el Estado en esos casos puede, en primer lugar, proceder a realizar concesiones del uso de esos bienes, a través cobrándoles un canon a los particulares por tal uso, o puede proceder a realizar la venta de esos bienes en caso que no los considere necesario para la satisfacción del bienestar general, pero en ambos casos ese proceso de contratación tiene que regirse por un sistema de contratación pública que garantiza una transparencia, una publicidad adecuada y un concurso o licitación de oferentes que permita verificar cuál es la mejor oferta para el Estado.